Buenos días. Empezamos con el tema 1 de la asignatura Derecho Privado 2. El tema 1 se refiere a lo que es la teoría general de los derechos reales. Y para empezar, primero hay que hacer una distinción entre la diferencia de lo que sería un derecho real de un derecho personal. Hay que decir que el derecho real se contrapone al término de derecho personal, que también se denomina derecho de crédito o de obligaciones. En ese sentido, los derechos reales lo que hacen es otorgar a su titular un poder sobre una cosa, mientras que los derechos personales lo que hacen es conceder a su titular la facultad de exigir un comportamiento a otra persona. El ejemplo más claro de un derecho personal sería el que posee un vendedor en un contrato de compraventa. Este contrato, firmado por la autonomía de la voluntad de las partes, le permite al vendedor exigir una cantidad de dinero que es previamente acordada con el comprador y que se fija en el contrato. Por otra parte, en este mismo ejemplo, el comprador posee también un derecho personal frente al vendedor por el hecho de poder exigir el cumplimiento de lo pactado. Matizada esta primera diferencia, que es de alguna manera lo que marca la diferencia entre un derecho y otro, ahora vamos a hablar ya de los derechos reales. Y al fin y al cabo un derecho real es el poder jurídico que permite a su titular tener poder y obtener ventajas económicas frente a la sociedad, frente al resto de personas. Es decir, el resto de personas no deben hacer uso ni disfrute de esa cosa, de la cual es titular el propietario de ese derecho real. Los derechos reales tratan, por lo tanto, las relaciones jurídicas que se crean entre personas y bienes. Los derechos reales se encuentran regulados principalmente en el libro segundo del Código Civil. Un buen ejemplo de derecho real, quizás el más habitual, es el derecho de propiedad sobre una vivienda, puesto que permite utilizarla, disponer de ella e incluso percibir sus frutos. Algunos ejemplos de derecho real son el derecho de propiedad a nivel genérico, que es el derecho sobre el bien por excelencia, ya que permite, como hemos dicho antes, el uso, disposición y percepción de los frutos de una cosa, pero también la posesión, el dominio, el usufructo, el uso y la habitación, la servidumbre y la hipoteca inmobiliaria, por contar los más habituales. En cuanto a las características del derecho real, hay que decir que los derechos reales están caracterizados principalmente por dos aspectos. Un aspecto inmediato y directo que relaciona a la persona con la cosa, sin necesidad de intervención de ninguna otra persona que haga de intermediario. Es decir, el dominus es propietario del bien y no necesita a ningún intermediario para certificar esta propiedad, puesto que la posee ya por un título. Y el segundo es el carácter absoluto y excluyente, erga omnes, debido a que puede interponer su dominio de la cosa frente a todos. Para dar un concepto más jurídico de lo que es un derecho real, podemos decir que el derecho real es un derecho absoluto de contenido patrimonial cuyas normas sustancialmente de orden público establece entre una persona denominada sujeto activo y una cosa determinada denominada objeto una relación inmediata que, previa publicidad, obliga a la sociedad, en este caso sería sujeto pasivo, a abstenerse a realizar cualquier acto contrario al mismo.
Es decir, se trata de una obligación negativa, naciendo para el caso de violación una acción real y que otorga a sus titulares las ventajas inherentes al ius persicendi y al ius preferendi. Ya veremos con más detalle lo que son estos dos aspectos. Por lo tanto, se trata, siguiendo un poco este concepto y desglosando este concepto, de un derecho absoluto. Es decir, implica su disponibilidad erga omnes. Segundo, de contenido patrimonial. Los derechos reales son susceptibles de valor por lo que integran el patrimonio del titular. Sustancialmente de orden público. ¿Qué quiere decir sustancialmente de orden público? Pues lo que quiere decir es que surge del numerus clausus, es decir, todas las normas relativas a los derechos reales son de orden público. Sujeto activo puede serlo persona física o persona ideal. Objeto son las cosas ciertas, individualmente determinadas en el comercio y actualmente existentes. Relación inmediata. Esto quiere decir que su titular, para extraer el beneficio de la cosa sobre la que recae el derecho, no necesita ningún intermediario. Publicidad. Si el derecho real puede oponerse a todos, es indispensable, es necesario que ese derecho pueda ser conocido también por todos. Hay básicamente dos formas de cumplimentarlo. Primero, la tradición y segundo, la inscripción en registros especiales. Sujeto pasivo y deber de abstención. Es la base del concepto de la obligación pasivamente universal. Es decir, el sujeto pasivo es toda la sociedad, quien está obligada a respetar la acción del titular del derecho sobre su cosa. Es decir, no debe hacer nada contra propiedad ajena. Acciones reales. Las acciones reales lo que hacen es proteger a los derechos reales, en caso de que se atente contra su existencia, plenitud o libertad. Y ahora los dos aspectos últimos de la definición. El ius perseguendi. El ius perseguendi es el derecho a perseguir la cosa en manos de quien la detente, es decir, detentar sin tener el derecho, ¿vale? Sin tener el derecho a detentarla, ¿vale? Y el ius preferendi es la relación de derecho real, tiempo, derecho real guión tiempo, podríamos decir, es decir, el primero en el tiempo, mejor en el derecho. El derecho real primero en el tiempo es el que tiene preferencia. Es decir, ¿cómo explicaré yo esto? Supongamos el caso de una doble venta. Una doble venta es que el primer propietario de un bien vende a un segundo, por lo que sea, ese bien tiene la necesidad de registrarlo, por ejemplo, en el registro de propiedad, puede ser un inmueble o un terreno. Sin embargo, este segundo comprador, este primer comprador, este segundo propietario, no registra ese derecho. Sí que es cierto que tiene un contrato de compraventa legal, sí que es cierto que lo eleva a escritura pública, pero esa escritura pública no se registra en el registro de la propiedad. El titular primero, como sabe que no se ha registrado el bien en el registro, y no se ha registrado simplemente por una falta de diligencia, o antiguamente esto se utilizaba con el fin de evitar el pago de una serie de impuestos por prescripción. Pues supongamos que ese primer titular, primer dueño, sabe que no se ha registrado el bien en el registro y lo que hace es una doble venta, es decir, vende de nuevo el bien a un tercero, a una tercera persona, a partir de pues formalizar un contrato de compraventa y una escritura. Claro, el notario no sabrá que ese bien ya no es propiedad realmente de la persona que lo vendió en su primer momento, puesto que
el comprador no registró esa compraventa en el registro de la propiedad que tenía obligación de registrar. Entonces, ¿qué hace el tercero, el segundo comprador? El segundo comprador lo que hace es que inmediatamente de pasar por el notario, va al registro y registra la propiedad. Con lo cual es un comprador de buena fe, es un tercero de buena fe, y por lo tanto ese derecho real, el jus preferendi, es el que le otorga a él la preferencia en la propiedad de la cosa. Es decir, que si el primer comprador, el comprador inicial, que compró en base a un título legal, primero un contrato de compraventa y segundo una escritura pública, si ese comprador real no ha registrado la cosa en el registro, perderá los derechos sobre la cosa, puesto que hay un tercero de buena fe que ha registrado, siendo causa necesaria para alcanzar la propiedad, el registro de la cosa, en este caso del terreno. ¿Vale? Sí que es cierto, evidentemente, que ese primer comprador, también de buena fe, evidentemente, pero que por negligencia, falta de diligencia, los motivos que sean, no ha registrado la compraventa en el registro de la propiedad, tendrá derecho a una indemnización, tendrá derecho a perseguir al propietario por la doble venta, pero el segundo comprador de buena fe que ha registrado, será el dueño del bien. Otra cuestión, sujetos. Hay un sujeto activo que es el que tiene el derecho real y se le denomina también titular del derecho real o titular del derecho dominial. En cuanto al sujeto pasivo, aquí la doctrina es diversa. Hay alguna doctrina que sostiene la idea de inexistencia del sujeto pasivo. Sin embargo, la más extendida es la idea de que hay dos tipos de sujetos pasivos. El sujeto pasivo universal, que es la sociedad en sí misma, toda la sociedad, que tiene la obligación de abstenerse a realizar cualquier acto en su contra. Por lo tanto, el derecho real es oponible erga omnes. Y el sujeto pasivo individual, que se diferencia del anterior en que éste puede tener una obligación de hacer o no hacer. En cuanto al objeto, el objeto de los derechos reales, como hemos visto, son las cosas. No obstante, ahora se amplía a los bienes, por ejemplo, un crédito. Entonces el objeto es las cosas y los bienes inmateriales, ¿vale? Otro aspecto, la causa. La causa es un hecho o acto jurídico capaz de hacer nacer un derecho real. La causa en los derechos reales es la denominada causa fuente, es decir, la causa que da origen al derecho real, es la causa eficiente. No tienen causa fin, solo causa fuente. Los derechos reales no tienen causa fin, sino solo causa fuente. Los derechos reales únicamente pueden ser creados por la ley, siguiendo el principio de numerus clausus antes mencionado. Los particulares no podemos modificarlos, se trata de encontrar el origen de ese derecho real. En línea a todo lo que se ha comentado en esta última parte, la causa fuente de los derechos reales puede ser, en principio, por los hechos del hombre. La posesión, por ejemplo, a excepción de la hipoteca y la servidumbre, la posesión es una causa fuente, ¿vale? Un contrato puede ser de compraventa, de donación. Ejemplo, en un contrato de compraventa, el derecho personal es una causa fuente del dominio. Por la construcción, en este sentido no existe un derecho real, pero la mezcla de cemento, ladrillo, etcétera, etcétera, al final deriva en un edificio y es una posibilidad también de causa fuente por los hechos del hombre. Acto de última voluntad. No hace falta comentar sobre esto nada más, aparte de por el hombre, pueden ser creados por la ley.
De hecho, la ley como creación legal y como causa fuente es la principal creadora de derechos reales y crea los tipos de derechos reales que después se reflejan en la normativa, es decir, en este caso en el Código Civil, por el principio de numerus clausus. Pero los derechos reales creados de este modo pueden reconocer distintas fuentes también. Ejemplo de la ley como creación legal y como causa fuente puede ser un condominio sobre una pared medianera. En este caso, la ley los crea como creación, pero también los hace nacer como causa fuente. La expropiación no es una causa fuente de origen legal. La ley es un paso previo que obliga a una persona a hacer un contrato de compraventa forzoso. ¿Vale? Otro aspecto interesante es ver una comparación entre lo que son derechos reales y personales. Y en esta comparación tenemos semejanzas, pero sobre todo muchas diferencias. La principal semejanza entre lo que son derechos reales y derechos personales es que en ambas categorías de derecho pertenecen al campo de los derechos patrimoniales, en razón de su contenido económico. Ambos se utilizan en los conceptos de propiedad y derecho de propiedad respectivamente. Derechos reales, derechos personales. En cuanto a las diferencias, veremos que aquí hay varias diferencias. Hay varias diferencias y en estas diferencias caben resaltar las siguientes. La primera de estas diferencias sería por su objeto inmediato. El derecho real, el objeto inmediato es siempre la cosa. No hay otro objeto posible de derecho real que la cosa. No existen derechos reales sobre bienes que no sean las cosas. Las cosas entendidas en el ámbito jurídico, como hemos dicho antes. Antes hemos dicho que un derecho de crédito puede ser también una cosa en el ámbito jurídico. En el derecho personal, en cuanto al sujeto inmediato del derecho personal, el objeto inmediato es la persona del deudor, no en sí misma, sino a través de la prestación, de dar, hacer o no hacer, que deberá cumplir en beneficio del acreedor. Por el número de elementos. En el derecho real se encuentran dos elementos, sujeto activo o titular y objeto, básicamente, en el derecho real. En el derecho personal se hallan tres elementos, sujeto activo, sujeto pasivo y objeto. Repito, en este tema, en el número de elementos, hay diferentes teorías pero bueno, yo creo que la mayoritaria actualmente es esta. Por su mediatez o por su inmediatez, en el derecho real el beneficio se obtiene directamente de la cosa sin que sea necesaria la intervención de otra persona. En el derecho personal la relación es indirecta o mediata con el beneficio, ya que éste se obtiene a través del cumplimiento de la prestación a la cual se obligó el deudor. El régimen legal de los derechos reales se caracteriza por la prevalencia de las normas de orden público sobre las facultativas, quedando la autonomía de la voluntad considerablemente relegada. Están tasados por el ordenamiento positivo, por el derecho positivo, y por tanto la autonomía de la voluntad queda muy limitada. Sin embargo, en los derechos personales es precisamente la autonomía de la voluntad lo que le da sentido a este tipo de derechos, es la que reina, solamente limitada por los principios que surgen del orden público, la moral y las buenas costumbres. En cuanto al número, en los derechos reales gobierna el numerus clausus, es decir, el impedimento a los particulares para que estos puedan crear otros derechos reales distintos a los que la ley, a los que el derecho positivo establece en forma taxativa, o bien darles un contenido diferente al que esta ley preceptúa. Por tanto, su número es limitado y en nuestro derecho es reducido. Sin embargo, en los derechos personales, al jugar la autonomía de la voluntad, el número es ilimitado. O sea, es decir,
si tenemos la suficiente imaginación, de alguna manera podemos crear una serie de derechos personales bueno. En cuanto al nacimiento, el derecho real, además del hecho o acto jurídico, es decir, el título, es necesario para provocar su nacimiento que se adicione el modo suficiente. En cuanto al derecho personal, el hecho o acto jurídico que es su causa fuente alcanza para producir su nacimiento. El hecho o acto jurídico puede ser la firma precisamente de ese contrato de compraventa, por ejemplo. La posesión. Los derechos reales, con excepción de la hipoteca y las servidumbres negativas, se ejercen por la posesión, que es además su contenido y exteriorización. En cuanto a los derechos personales, son ajenos a la idea de la posesión, ya que cuando el titular de un derecho personal se relaciona con una cosa, lo hace solamente a título de tenedor, de mero tenedor. Prescripción. Los derechos reales, la prescripción funciona como modo de adquisición, es decir, prescripción adquisitiva o bien usucapión. Sin embargo, los derechos personales juegan como modo de extinción de las obligaciones, en el sentido de prescripción liberatoria o extintiva. Permanencia o instantaneidad. Los derechos reales generan siempre una relación de permanencia o continuidad en relación con la utilidad que le otorga a su titular. Sin embargo, en los derechos personales puede ocurrir que en el momento en que el acreedor obtiene su beneficio, coincide con el de la extinción del derecho. Eso pasa con algunos de los contratos, por ejemplo, algunos contratos de índole concesional, ¿vale? En cuanto a la duración, los derechos reales pueden ser perpetuos o temporarios. Son eminentemente temporarios los derechos reales de uso, goce o disfrute sobre cosa ajena. Por ejemplo, el usufructo, el uso, habitación, con excepción de las servidumbres, ojo, porque algunas servidumbres son permanentes. Y los derechos reales de garantía por su accesibilidad al crédito, también los derechos emergentes del tiempo compartido y la superficie. Pueden ser perpetuos el dominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, los cementerios privados y las servidumbres. Cuando hablábamos antes de superficie, sabéis que el propietario de un bien, de un terreno, puede tener un derecho o puede ceder un derecho de superficie del mismo a un superficiario. Es decir, yo tengo el terreno, no tengo para construir, pero cedo a un tercero un derecho de superficie para que edifique, siendo en este caso el titular de la edificación el que ha edificado y siendo el titular del terreno pues el que ha cedido al superficiario la posibilidad de edificar. Después, a partir de una serie de pactos privados, ellos de alguna manera se compensaron o buscaron sistemas de compensación. Los derechos personales hay que decir que son siempre temporales, no son perpetuos. Exclusividad o concurrencia. En los derechos reales, según sea el derecho, pueden o no admitir la concurrencia de titulares de la misma clase de derecho real sobre una misma cosa. Cuando no es admitible esta situación, estamos en presencia de los llamados derechos exclusivos, por ejemplo, el dominio. ¿Vale? En cuanto a la exclusividad o concurrencia, los derechos personales admiten siempre la concurrencia, es decir, la unidad o pluralidad de deudores o acreedores. La inherencia. La inherencia es una nota distintiva del derecho real que implica que el derecho se fija a la cosa y la sigue independientemente de quién ejerza la titularidad de dicha cosa. En cambio, en los derechos personales, la inherencia no tiene trascendencia alguna en el campo de este tipo de derechos. El jus persequendi. El jus persequendi en los derechos reales permite al titular del derecho perseguir la cosa para hacer valer su derecho, cualquiera que sea la persona que lo tenga en su poder. Sin embargo, en los derechos personales no goza el jus persequendi. El jus perferendi, el derecho real constituido con formalidades legales, tiene preferencia sobre cualquier otro derecho sobre la misma cosa
que se constituya con fecha posterior. En el ejemplo que poníamos antes, es decir, el que inscribe, porque la inscripción en el registro es una conditio sine qua non para la propiedad, es que inscribe en el registro, adquiere de alguna manera esa preferencia por delante de otro que, habiendo comprado legalmente, no construye todo el esquema legal para poder tener el dominio, para ser el dominus del derecho real. El jus preferendi en los derechos personales no aplica. Otro aspecto sería también la muerte del titular. En los derechos reales de usufructo, uso, habitación y servidumbres personales se extinguen con la muerte del titular. El resto pasa a los herederos de forma indivisa. O sea, hay derechos que se extinguen con la muerte del titular, sin embargo, hay otros que pasan a los herederos de forma indivisa. ¿Vale? ¿En función de qué? En función de cómo esté el derecho sucesorio en el territorio que sea. Los derechos personales no se extinguen con la muerte del titular y se dividen de pleno derecho entre los herederos de este. La pérdida de la cosa es también un factor interesante. En los derechos reales se extinguen con la pérdida de la cosa, que constituye su objeto inmediato. Si no existe la cosa, se extingue el derecho real, evidentemente. En los derechos personales, en principio subsisten. Aunque se pierda la cosa, se conforma su objeto inmediato. Es decir, la pérdida de la cosa puede dar lugar, según los pactos que hayan habido, a una restitución, etcétera, etcétera. La renuncia. En los derechos reales la renuncia es posible. Esa renuncia o abandono de la cosa a veces tiene distintos tipos de beneficiarios. Por ejemplo, en un inmueble puede beneficiar al Estado en el supuesto de que el derecho real que se haya abandonado o renunciado sea el dominio o la propiedad horizontal o los conjuntos inmobiliarios. Si el derecho que se abandona es el condominio, beneficia al resto de los condominios. Si se abandonase un derecho real de uso, goce o disfrute sobre la cosa ajena, los beneficiarios pueden ser bien el dueño del condominio, o el titular de la propiedad horizontal, o bien del conjunto inmobiliario. En el supuesto que se abandonasen derechos reales sobre cosas muebles, ese abandono, si se tratara del dominio, produciría que la cosa se convierta en lo que se denomina res delictae, de manera que tal puede ser objeto de apropiación si se abandonase el condominio, y favorecerá a los otros condominios. Y si lo abandonado fueran derechos reales de uso o goce, los beneficiarios serán el dueño o los condominios. Es un tema que guarda cierta complejidad, el de la renuncia, y hay que atender precisamente al derecho real concreto. En cuanto a los derechos personales, no existe impedimento alguno en materia de derechos personales para que el acreedor renuncie a sus derechos en favor del deudor. Lo cual no quiere decir que esto después no tenga otro tipo de obligaciones jurídicas, como por ejemplo de naturaleza fiscal, ¿vale? Porque si no se podía dar algún fraude de ley. En cuanto a la competencia, en los derechos reales que tutelan en los derechos reales que son tutelados por acciones reales, cuando se trate de cosas inmuebles, es competente el juez del lugar donde éstas se encuentren ubicadas. Es decir, las acciones reales serán competentes del juez del lugar donde la cosa se haya ubicada. Si las cosas fueran muebles, el actor puede optar por el juez del lugar donde las cosas se hallasen o bien por el domicilio del demandado. Si las acciones se ejercitan sobre inmuebles conjuntamente, es competente el juez donde se hayan ubicado los inmuebles. En las acciones personales, la regla, sin embargo, es que sea competente el juez del lugar donde debe cumplirse la obligación o la prestación, teniendo en su defecto el actor la facultad de poder optar por el juez del domicilio del deudor o el del lugar donde se celebró el contrato también, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque fuere de forma accidental en el momento de la notificación.
Otro aspecto de diferencia es el tema de la ley aplicable. Es el tema de la ley aplicable, ¿vale? En los derechos reales sobre las cosas inmuebles rige la ley del lugar donde están situadas. Las cosas muebles que no tienen una ubicación permanente se rigen por la ley del domicilio del dueño. Para los derechos personales, la ley aplicable, la que rige es la ley del lugar de celebración del contrato. Si el contrato debe cumplirse en otro lugar, si el contrato debe cumplirse en otro lugar, en este caso se aplicará la ley de este último lugar, país, territorio, en cuanto a la validez y naturaleza del mismo. La oponibilidad. En la relación jurídica real se integra por una persona titular de un derecho subjetivo real llamado sujeto activo y todas las demás personas que constituyen el sujeto pasivo y que deben cumplir un deber de abstención. ¿Vale? La oponibilidad en la relación jurídica personal se integra entre una persona titular de un derecho subjetivo, persona llamada sujeto activo, y otra llamada sujeto pasivo que, como correlato de aquel, debe cumplir una determinada conducta que es el objeto y que puede consistir en una obligación de dar, hacer o no hacer. En cuanto a la publicidad, hay que decir que la existencia de un sujeto pasivo universal en los derechos reales provoca que la publicidad ocupe un lugar trascendente en la relación jurídica real. Lo hemos visto antes con el ejemplo de la doble venta. Sin embargo, la publicidad en los derechos personales es innecesaria, puesto que los deudores conocen claramente el contenido de sus obligaciones. El sujeto pasivo en el derecho subjetivo real es indeterminado y general, es la sociedad, ¿vale? Recordemos que sobre esto hay varias teorías también, ¿eh? En el sujeto activo, en el derecho personal, en el derecho subjetivo personal es determinado, pues está individualizado, es la persona que ha suscrito esa obligación. Contenido del deber correlativo del derecho. En el derecho real, en la relación jurídica real, el sujeto pasivo solamente debe cumplir un deber de abstención. Sin embargo, en la relación jurídica personal, el deber a cargo del sujeto pasivo puede consistir en una obligación de dar, hacer o no hacer. En cuanto a las consecuencias de la abstención para el sujeto pasivo, hay que decir que en la relación jurídica real, el sujeto pasivo, que es toda la sociedad, solo tiene un deber de abstención que no lo priva de ninguna ventaja. En la relación jurídica personal, en cuanto al deber de abstención, es una obligación de no hacer, es decir, el sujeto pasivo se ve privado de algo que podía haber hecho de no existir del contenido de dicha obligación. Otro aspecto de diferencia es la trascendencia patrimonial de la abstención. La abstención en la relación jurídico-real no tiene ninguna trascendencia patrimonial, lo hemos dicho antes. Sin embargo, la obligación de no hacer forma parte del pasivo en el patrimonio del deudor obligacional y en el activo del acreedor, como es lógico. Vamos terminando ya en cuanto a temas de diferenciación. Una penúltima cuestión sería el objeto del derecho subjetivo y objetivo de la relación jurídica. El objeto del derecho subjetivo y objetivo de la relación jurídica, en el derecho subjetivo real, hay que decir que la cosa es siempre el objeto, mientras que la relación jurídico-real, el objeto es la abstención del sujeto pasivo, ¿vale? Esto, en fin, quiero decir, hay una doble vertiente. En cuanto al derecho personal, existe identidad entre objeto del derecho subjetivo personal y la relación jurídica personal, siendo esta siempre la prestación. ¿La prestación de qué? De una obligación normalmente. Y para finalizar, el contenido del derecho subjetivo.
En el derecho subjetivo real, el contenido del derecho no se relaciona con el deber de abstención del sujeto pasivo. Sin embargo, en el derecho subjetivo personal, el beneficio del sujeto activo proviene de la abstención del sujeto pasivo. Bien, vamos a pasar ahora a otro aspecto que hemos comentado anteriormente, es el de números clausus. Es un aspecto importante en los derechos reales, puesto que es un poco la base de su fuente, de su nacimiento. Hemos dicho que el derecho positivo es clave en la creación de los derechos personales. El numerus clausus constituye uno de los pilares donde se asienta esta estructura normativa de los derechos reales, por lo tanto, ¿vale? Este principio, que reconoce en su origen el derecho romano, exige un sistema de tipicidad absoluta en la formación y calificación de los derechos reales. En nuestro ordenamiento jurídico, en materia de derechos reales, el principio de numerus clausus implica que solo la ley crea los derechos reales y les otorga su contenido. En virtud del numerus clausus, el régimen legal de los derechos reales está necesariamente vinculado con el orden público. Seguridad jurídica. Cuando hablamos de orden público hablamos también de seguridad jurídica, ¿vale? Las normas que rigen la materia son sustancialmente de orden público. Como consecuencia de este principio, son de orden público todas las normas que determinen cuáles son los derechos reales y la amplitud de su contenido. Así, por ejemplo, como también las normas referidas a la integración de la relación jurídica sujeto, objeto y causa, y las que hacen a su constitución, modificación, trascendencia o extinción. Otro aspecto de interés en la teoría de los derechos reales sería la enumeración de los mismos, la enumeración de los derechos reales. Ya hemos comentado que los derechos reales emanan de la ley positiva, del derecho positivo. La regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, constitución, adquisición, modificación, transmisión, duración y extinción, es establecida, por tanto, solo por el derecho positivo, solo por la ley imperante en un territorio. Por lo tanto, es nula la configuración de cualquier derecho real no prevista en la ley o bien la modificación de la estructura de los derechos reales. Con lo cual, y vinculándonos con el punto anterior, podemos decir que el derecho positivo vigente adopta el sistema de numerus clausus, por oposición al de numerus apertus. La frase contenida en la normativa vigente en nuestro país, en el Código Civil, implica que solo la ley crea el tipo y contenido del derecho real. La fuente generadora de los derechos reales, la causa fuente de los derechos reales, es fundamentalmente la voluntad de los particulares. La causa fuente es la voluntad de los particulares que, de alguna manera, acaba plasmándose en un ordenamiento jurídico que nos obliga a todos, que obliga a toda la sociedad. No obstante, a pesar de que nace de la voluntad de los particulares, ¿vale? También la ley puede ser causa fuente de derecho real, como son los casos de adquisición legal. Se adquieren por medio efecto de la ley. Por ejemplo, los condominios con indivisión forzosa perdurable, al uso común de varios inmuebles o muros. Por ejemplo, los cercos, los fosos, cuando el cerramiento es forzoso y en el que se origina en la accesión de las cosas muebles inseparables, la habitación del cónyuge y los derechos de los adquirientes y subadquirientes de buena fe. En este sentido, hay que decir que, para matizar más esta cuestión, el artículo 1887 del Código Civil establece que los derechos reales son los siguientes. El primero es el dominio, el segundo el condominio, el tercero la propiedad horizontal, el cuarto los conjuntos inmobiliarios, el quinto el tiempo compartido, el sexto el
cementerio privado, el séptimo la superficie, el octavo el usufructo, el noveno el uso, el décimo la habitación, el onceavo la servidumbre, el doceavo la hipoteca, el treceavo la antícresis y el catorceavo la prenda. Esto nos lleva a una clasificación de derechos reales. Y esta clasificación de los derechos reales, la doctrina mayoritaria la centra en tres tipos. El primero serían los derechos reales sobre cosa propia o ajena. Son derechos reales sobre cosa total o parcial propia, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie si existe propiedad superficiaria. Los restantes derechos recaen sobre la causa ajena. La segunda clasificación serían derechos reales principales y accesorios. Perdón. Los derechos reales son principales generalmente, excepto los accesorios de un crédito en función de garantía. Por lo tanto, son accesorios la prenda, la prenda, la hipoteca y la antícresis. La prenda, la hipoteca y la antícresis. La tercera de la clasificación es la que nos habla de derechos reales sobre cosas registrables y no registrables. Los derechos reales recaen sobre cosas registrables los derechos reales recaen sobre cosas registrables y no registrables, ¿vale? Hay que centrarlo. Antes hemos visto un ejemplo de derechos reales en cosas registrables cuando hablábamos de la compra de una parcela, de una compra de un terreno, ¿vale? O la compra de un inmueble, que obligatoriamente debe registrarse en el registro de la propiedad. Sin embargo, existen también cosas no registrables. En este sentido, hay que diferenciar que los derechos reales sobre cosas registrables recaen en ellas cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro a los efectos que correspondan, ¿vale? Siempre es la ley la que de alguna manera genera la inscripción, obliga a la inscripción. Recaen sobre cosas no registrables cuando los documentos portantes de derechos sobre su objeto no acceden a un registro a los fines de la inscripción. En este sentido, algunos títulos en el ámbito mercantil precisamente otorgan al poseedor del título el derecho real sobre la cosa, no siendo necesario la inscripción en ningún tipo de registro. Por tanto, si el poseedor del título enajena o pierde dicho título, evidentemente el nuevo poseedor será el que adquiera ese derecho real. Bien, yo creo que hasta aquí dejamos este primer tema y ahora hago una pausa y pasaré al segundo tema. Muchas gracias y espero que os haya sido de interés. Teniendo en cuenta que lo que ahora he explicado no sigue estrictamente el índice del tema 1. El temario que tenemos en Derecho Privado 2 y los temarios que estamos generando creo que tienen bastante buena calidad, y por tanto tampoco he querido hacer un recorrido tal cual del tema, puesto que están perfectamente explicados y ejemplificados. Por lo tanto, creo que lo que nos puede aportar la tutoría es alguna cosa, algún aspecto de más, algún aspecto, en este caso, un aspecto introductorio hacia los derechos reales y su diferenciación con los derechos personales. Gracias.